Ahí está, ya estamos grabando. Pues en grabación, buenas tardes a todos, bienvenidos. Como estamos diciendo, hoy vamos a hablar sobre las mareas, que es el tema que durante estos días hemos estado llevando a votación y por todos los foros ha ganado con una amplia mayoría las mareas. Después ha quedado la dorada, aunque estuvimos hablando de la dorada hace poco, o sea que podemos hablar de otros temas y tal, e ir avanzando un poquito. Vamos a apoyarnos en la aplicación tabla de mareas para poder ir trabajando con ella. La tenemos al alcance de todos y de esta manera podemos explicar ampliamente el temario. Antes de nada, dar las gracias a todos los que nos seguís todas las semanas, y a las personas que están empezando a seguirnos, pues bienvenidos a todos. Abriremos también frente de preguntas para todas las personas que queráis y queráis participar y tal, pues lo hagáis y comentar todas las dudas. Intentaremos que sea bastante dinámico, como siempre, para que dé tiempo a muchas cosas y sean muchos los temas que podamos ver, ¿vale? Antes de nada, me gustaría empezar con una pregunta. ¿Quién piensa que las mareas son algo importante o piensa que no es nada importante para pescar? Podéis ir pronunciando. Pero hombre, yo pienso que es algo muy importante. Según la marea, el pescado comerá más o menos. Tú piensas que sí, ¿no, Francisco? Y yo pienso que son bastante importantes. ¿Quién más quiere pronunciarse? ¿Es decisivo? ¿No es decisivo? ¿Influye? ¿No influye mucho? Yo pienso que hay zonas donde influyen más que en otras. ¿Por qué? El Atlántico no es lo mismo que el Mediterráneo. Ujú. Porque sube más y baja más la marea, ¿no? Por ejemplo. Baja mucho más la marea y deja mucho más alimento que deja al descubierto y luego vuelve a subir y lo deja bajo el agua. Y yo creo que eso el pescado lo aprovecha más o menos, dependiendo del lugar. Vale. ¿Alguien más? Bueno, sí, yo es que quería hablar y prácticamente opino igual que el compañero. Aquí en la zona de Málaga se nota bastante menos la subida y la bajada de marea, pero en sí creo que sí influye, aunque realmente la parte del Atlántico mucho más, evidentemente. ¿Vale? Gracias, José Luis. ¿Más opiniones? ¿Creencias? ¿Formas de pensar? ¿Objetivos o maneras de verlo? Antonio Romero. Se escucha muy bajito, Antonio. ¿Me escucha ahora mejor? Perfecto. Sí. Por la costa de aquí, de lo que yo estoy acostumbrado a pescar, Granada, Almería, Málaga, influyen, pero no influye tanto que cuando va a Huelva. En Huelva, la verdad que contra más marea tenga, es mucho mejor la pesca, la verdad. Mucho mejor. Vale. Gracias, Antonio. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Vas Sí, recuperando? gracias a Dios ya casi operativo, después del accidente. Ya estamos con ganas de gastarnos ya el dinero en comprar unas cañas y unos carretes buenos. Eso es bueno, eso es bueno. Que no nos quiten eso. Bueno, pues bienvenido a todos los que estáis incorporando. Un placer teneros por aquí. Hoy hablamos de mareas, ¿vale? Estamos preguntando si son muy decisivas, si son influyentes las mareas o no en nuestras pescas, en nuestros resultados, la hora de activarse los peces. Han habido varias formas de pensar, varias preguntas. ¿Alguien más quiere pronunciarse? Vale, invitando un poquito a la reflexión. Ahora, si tuviéramos que definir un poco la escala trófica que tenemos dentro del mar, no solamente están los peces, ¿no? ¿Cuántos escalones de seres vivos conocemos que activan o que se activan en cadena a la hora de realizar, pues eso, sus momentos de actividad, de alimentación, etcétera? Comenzando por lo más bajo, ¿qué pensamos que es lo más bajo? ¿Alguien quiere comentar algo? Muy buenas noches, José Francisco. Bienvenido. Vale.
Pues en ese primer escalón vamos a tener seres vivos del tamaño más pequeño que la punta de un alfiler, prácticamente microscópico. Sabiendo esto, sabiendo que toda esa cadena trófica depende unos de otros, va dependiendo unos de otros, y esa activación va dependiendo unos de otros, cualquier movimiento, por mínimo que sea, aunque sea de 20 centímetros, puede alterar el comportamiento de toda la cadena trófica. En el momento que falle un escalón, falla toda la escalera. Uh-huh. Es más, el mar, no sé si sabéis que es el principal responsable, por decirlo así, creador de toda la climatología del mundo, ¿no? Planetario, ¿vale? Gracias a él, pues se van comportando, se van estableciendo unos patrones meteorológicos que van climáticos desde el punto de vista de temperaturas, desde el punto de vista de precipitaciones, desde el punto de vista de vientos, desde el punto de vista de cambios meteorológicos, de momentos de o estadios que haya etapas de que no llueva o etapas que llueva mucho, ¿vale? De las estaciones y toda esta historia. Entonces, si el mar está enlazado con todo eso, ¿pensáis que las mareas pueden llegar a tener una relación importante en ciclos meteorológicos, por lo tanto también en ciclos lunares y ciclos de vida de seres que no van a durar años, sino que van a durar días, horas o incluso algunas semanas? No sé. No llores. ¿Vale? ¿Por qué os digo esto? Porque es muy normal pensar, estamos en la cultura de pensar que como no vemos que se mueve el mar en el Mediterráneo, las mareas no tienen ninguna influencia, por ejemplo. Sin embargo, existen las mareas en el Mediterráneo y todo el ciclo de corrientes también se establece a través de ellas. Porque principalmente, vamos a empezar a meternos por aquí. Hoy vamos a trabajar con la aplicación de tablas de mareas, no vamos a ver temario de la escuela, vamos a ver temario del que ustedes podéis alcanzar en internet, cualquier persona, cualquier compañero. Y si pinchamos en la página tablademareas.com para los nuevos, es muy fácil, ponéis en un buscador de Google tabla de mareas, ¿vale? Como he puesto yo aquí arriba, pincháis y la primera que os va a salir va a ser normalmente esta. Tabla de mareas, planificar, y te va a salir toda la zona mundial. Pinchamos en Europa y nos meteríamos en España para los que seamos de aquí, ¿vale? Para los compañeros que nos vean desde otras latitudes, pues como estamos aquí en España vamos a darle preferencia, ¿vale? Luego vamos a trabajar con diferentes vertientes, como han dicho los compañeros, no es lo mismo la costa atlántica que la cantábrica o la mediterránea, por el impacto de ampliación de subida o bajada, coeficientes, etcétera, ¿vale? Pero dicho esta reflexión con la cual hemos empezado esta charla, ya nos queda un poquito la mosca detrás de la oreja, ¿no? En la costa mediterránea tenemos bastantes zonas, bastante amplitud, no solamente en Andalucía, sino pues, nos vamos desplazando por Murcia, por la Comunidad Valenciana, por los compañeros catalanes también, incluso por los compañeros de las Islas Baleares, y saltando a Canarias también estaría influida por la vertiente atlántica. Pero bueno, aquí ya sí tendríamos mareas. En Baleares y en toda la costa mediterránea prácticamente no. Lo interesante es que entendamos hasta qué punto puede llegar a ser importante la influencia mareal, ¿vale? Y vamos a empezar a leer registro, a que entendamos qué es lo que es la marea ahí en el mar, qué función tiene, porque si hemos visto o hemos estado intentando haceros pensar y haceros ver que puede haber una conexión entre la meteorología mundial con el mar y que las mareas se secuencian cada 6 horas en ciclos de subida, bajadas, con unos reparos entre medio que ahora vamos a aprender a ver, evidentemente cuando ya empezamos a estudiar toda esta historia nos vamos dando cuenta
de que hay unas coincidencias y unos patrones que se clavan y que son realmente asombrosos. Por poner algún ejemplo, y si empezamos a apuntar cosas, empezaremos a darnos cuenta de algunas cosas interesantes, como puede ser, por ejemplo, que se vea la caída de un temporal o el inicio de un temporal, por ejemplo, justo cuando arranca una marea. Es decir, cuando tenemos baja mar y empieza una marea a subir y damos pie a la primera fase del temporal, en este caso sería un mar de viento, ¿vale? Y que coincide ese primer ciclo, cuando el viento empieza a soplar, con esa subida de marea. Entonces, cuando nos cuestionamos qué sincronía tan perfecta, qué armonía, y cómo se nos puede escapar a los pescadores estas cosas, que no nos damos cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Igual a la caída, ¿no? Hay un cambio de marea y se produce un cambio de viento que nos va a dar otros acontecimientos meteorológicos próximamente. Y ahí es donde te vas dando cuenta que todo está enlazado y que las especies, aunque estemos en el Mediterráneo, también, ¿vale? Porque todos dependen del ciclo natural, excepto el hombre, que vamos un poquito a la contra del ciclo natural, y por eso se dice que el hombre pues tropieza muchas veces en la misma piedra. No le pasa eso a los animales van aprendiendo y lo que hacen es dejarse influir. Pasan las penurias naturales, pero también se aprovecha de las bonanzas naturales y al final hay muchísimo menos desgaste. Lo que hay es más sincronía y más armonía en sus comportamientos, y también, ojo, cuando ya el pescador empieza mentalmente a entender cómo funcionan esos ciclos, también más previsible, es decir, se pueden aprender a ver esos patrones de respuesta que van a tener de forma natural, porque cuando las condiciones son favorables, evidentemente, o cuando las condiciones van a ser desfavorables, también el desechar pues estas situaciones, ¿no? Si nos vamos aquí al tema que hemos visto, nos vamos aquí a la página de tabla de mareas, repito, y pinchamos cualquier costa. Vámonos, por ejemplo, a la zona de Valencia, que hay poca marea, ¿vale? Y nos vamos a Cullera. Mira, ahí pesco yo justo en Cullera. Te va a venir bien. Nos Justo. vamos a Cullera, por ejemplo, ¿no? Y en esta aplicación no nos va a dar tiempo a explicarla entera, pero está bastante bien. Aquí arriba, en el navegador, vamos a tener los días de la semana próximos, incluso un calendario, que pinchando cualquier tipo de día de agosto, por ejemplo, nos va a llevar a toda la previsión de marea, que esto se encuadra dentro de un factor que nosotros llamamos factor fijo, es decir, un factor previsible, ¿vale? Y fijaos el poco recorrido que tiene la marea, ¿no? Prácticamente está en la misma línea. Si doblamos aquí la pestaña, vamos a doblar la pestaña para que veáis la repercusión. Nos vamos aquí a España en una de ellas y nos vamos a Coruña, por ejemplo. Hemos puesto el día 25, ¿vale? Pinchamos el día 25 en A Coruña, en Riancho, por ejemplo, y pinchamos el día 25 de agosto, el mismo día. Fijaos la amplitud de marea que tenemos si comparamos. Se me ha perdido la pestaña. Una con otra. Bueno, hasta aquí. Espérate. Vamos a hacerle más pequeñito. Eso. Si comparamos una con otra, fijaos la amplitud de marea que tenemos en un lado y la amplitud de marea que tenemos en otro. Ah, se me ha perdido la... Bueno, da igual. Os habéis fijado, ¿no? Que es distinto. Vamos a verlo de nuevo, que me he liado. Riancho, mareas. Coruña, Riancho, aquí.
aquí tenéis Ahí. la marea, pero bueno, si nos vamos al día 25 un poquito menos marcada porque tenemos menos coeficiente. Aún así, aunque sea menos marcada, tenemos prácticamente de 0,80 a... de menos 0,80, perdón, este sería el punto cero más o menos, a 0,5 prácticamente tenemos casi 1 metro, ¿no? Sin embargo, nos vamos aquí a la otra pestaña y prácticamente tenemos unos 20 centímetros, por así, o menos, o 10 centímetros de cambio, ¿no? Que esto es lo que decían los compañeros. ¿Y por qué aparecen aquí unos pececitos con respecto a esto? Igual que aquí, ¿no? Si no sube ni baja tanto. Tenemos un coeficiente de 40 para ese día, coeficiente que va en relación de la luna, ¿vale? ¿Y por qué aparecen esos pececitos? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo quiere comentar? ¿Alguien se atreve? Antonio Romero. Se supone que es cuando más activo va a estar el pescado a la hora de comer. Correcto. Antes, yo no sé si acordáis, algunos compañeros antiguos que vendían, que llevan tiempo pescando, vendían unos relojes con unas tablas de marea sincronizados, que tenías que ponerlo con el meridiano, actualizarlo y te ponían 1, 2, 3, 4 pescaditos en los momentos más activos, y que alguna vez que otra coincidía cuando estábamos en la playa y decía, mira, ahora tengo 3 o 4 pescaditos aquí en el reloj, y se activaba el pescado y comía. La mayoría de veces no, pero algunas veces sí, ¿vale? Como ha dicho Antonio, esto viene en relación a la previsión solunar, al tema que hay de estudio de la teoría solunar. Y esa teoría solunar, ¿con qué coincide? Básicamente coincide con 2 parámetros: la luna arriba de nuestras cabezas o abajo de nuestros pies, que es el momento, digamos, álgido en cuanto a situación mareal y de actividad. Ahora explicaremos el porqué. Y la luna saliendo o poniéndose, que sería el momento más bajo de actividad, pero sería otro grado de actividad distinto. Se llaman periodos mayores, arriba y abajo de nuestros pies, y periodos menores saliendo la luna o de forma horizontal con nuestro plano, digamos, ¿vale? O poniéndose, ¿vale? ¿Y unos más buenos y otros más buenos? No. Uno condiciona más la escena de pesca y otro condiciona la escena de pesca de otra forma. Simplemente. Uno condiciona de una manera y otro condiciona de otra, dependiendo del tipo de escenario donde nos encontremos, época, situación climática, las variables que van a entrar, meteorología, momento actual de pesca, cómo está todo el clima y cómo está el mar. Esos factores empezarán a cobrar una verdadera importancia. Es decir, serían factores secundarios pero no desechables, incluso en el Mediterráneo, por lo que he explicado del rollo de la cadena trófica, aunque a nuestros ojos no veamos que influye porque no tiene una relación, ¿vale? Física, que vayamos viendo. Evidentemente, claro, en las zonas de marisma de Huelva, de Portugal, del Cantábrico, la marea inunda muchísimo terreno y hay ecosistemas vivos que están influyendo ahí de una manera. Es decir, que si la marea no sube, el pez no se va a salir del agua a comer, ¿no? Evidentemente. Pero el ecosistema mediterráneo se guía por otros patrones que también dependen de estos cambios, por pequeños que sean. Y ahora voy a poner un ejemplo. Imaginaos que estamos en una zona de una playa de Castellón, de la zona de Alicante, que tenemos bastantes pedregales, o de Baleares, ¿vale? Y tenemos un coeficiente medio con unos grados que sube la marea aproximadamente 50 o 60 centímetros, ¿vale? Y en un momento determinado pues tenemos la época de la cría o de la pleno apogeo de la pulga de mar, que es un ciclo lunar que va a coincidir 2 o 3 veces en el año. Y ahora ese ciclo lunar
empieza a subir, evidentemente, esa pleamar y va a generar que gran cantidad de todas las larvas de pulgas y todas las pulgas que están ya moribundas van a inundar toda la orilla de la zona de la playa. ¿Qué pasa? ¿Creéis que la naturaleza, que está en sincronía, toda la cadena trófica, no va a aprovechar ese momento? Lo que pasa que es verdad que el pescador deportivo, cuando ya vamos especializándonos, vamos buscando especies que están más arriba de esa cadena trófica y nos cuesta más entender el por qué no se activa, porque depende de tantas cosas. Conforme más nos alejemos en esa cadena trófica, más ascendamos, más complicado es que se dé presencia y que podamos interceder con ella. Pero os he puesto un ejemplo para que vayamos entendiendo que todo está en sincronía. Y os he puesto un ejemplo físico porque sé que estáis pensando desde lo que veis. Pero ahora voy a haceros pensar también desde donde no veis. El Mediterráneo es un mar cerrado con un clima súper dependiente, pues, de todas las situaciones climáticas que hay, sequía, salinidad, que cada vez menos agua dulce llega a estas zonas porque más se apresa o más falta en los continentes, en nuestras tierras, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestras riberas, y al final todo va sumando, ¿no? Pero sí es verdad que se autorregula, si no el Mediterráneo se hubiera desaparecido hace muchos años. ¿Y cómo se autorregula? Con todos estos tipos de ciclos. La marea, cuando va subiendo, tiene un tiro. Si os fijáis, de nuevo nos vamos aquí a compartir pantalla y nos vamos de nuevo a la aplicación. Aquí estamos viendo la marea. Hay un periplo que va bajando, otro periplo que está parada, que prácticamente no desciende nada durante varias horas. Estos son horas, y otra arranque de marea, de subida, con otro periplo que apenas se mueve la marea. Aparte de que la marea suba o la marea baje, este es el punto cero, ¿lo veis? Aparte de eso, ¿qué es lo que genera la marea? ¿Alguien sabe responderlo? En el Atlántico, en el Cantábrico se nota bastante, porque es más físico, más presencial. Vale, son corrientes, lo que genera movimiento de sedimentos y corrientes. Las corrientes provocan estos movimientos de sedimentos que dice el compañero, ¿vale? Y estas corrientes, van a ser tres. Una va a ser de subida, otra va a ser de parada, otra va a ser de bajada, ¿vale? ¿Y cómo creéis que funciona la corriente en el mar? De forma circular. Igual que si empezamos a leer un mapa meteorológico, las corrientes, los anticiclones, las borrascas van girando de forma circular. Las llenantes irán girando puntos de la costa, ¿vale?, de una manera, y las vaciantes irán girando de otra, teniendo momentos de pleamar y de bajamar, que son estas cosas que hemos visto, ¿vale? Aquí no se ve tan claro, vámonos a la otra, se ve más claro. Momentos en los cuales la marea se para. ¿Pensáis que esta parada de la marea, el pez, que algunos que ya lleváis varias clases aquí, sabemos que el pez es lo más vago que hay, pensáis que el pez puede llegar a esperar, sabiendo que el pez no come todo el día, sino que come una hora determinada, puede llegar a comer en los momentos más favorables, donde menos desgaste tenga y más posibilidades de alimentación encuentre? Sabiendo eso, es normal, y aprendiendo a identificar los tipos de comportamiento que tienen los peces, es normal que empecemos a asentar criterios, cosas interesantes en cuanto a cuándo se va a alimentar un pez. Es decir,
hay peces que se alimentarán con más corrientes y hay peces que se alimentarán con menos corrientes, ¿no? Es decir, hay momentos de la marea que se producen corrientes, momentos que no, y también tenemos en el ecosistema animales que dependen de estas corrientes y animales que dependen de los reparos también, o que van a estar más a gusto alimentándose en los reparos, porque que sepamos, por ejemplo, si lo fuéramos, vamos a poner 2 ejemplos de peces. La lubina es un pez que es capaz de comer parada, pero caza con corrientes. Sí, puede cazar en estático animales que no tienen tanto recorrido, pero a la hora de alimentarse de un pez, de depredar otro pez, un cefalópodo o otra cosa, va a tener que depender de las corrientes. El otro día explicamos cómo cercan las bailas y las lubinas a sus presas para alimentarse. Entonces van a depender, prácticamente van a abrir la boca y van a succionar. Y van a depender de esa corriente que venga a favor suya. Y se van a poner contracorriente. Por lo tanto, necesitarán más corrientes. Sin embargo, otros peces, como la dorada y otros peces que comen en estático, comen parado, van a venirle mucho mejor esos reparos mareales. Aunque estemos, evidentemente, en el Mediterráneo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final toda esa cadena trófica se va a ir activando por escalones hasta que llegue su momento. ¿Vale? Y va a depender de que todos los escalones de abajo se hayan activado, aunque sean microscópicos. Poco a poco van a ir subiendo. En la clase de la dorada especializada que vimos hace 2 semanas, creo que fue, que tenéis el vídeo en YouTube, os recomiendo que lo veáis, podemos ver cómo la dorada, parte de su dieta, se alimenta de un montón de seres vivos que no se ven a simple vista y que van a merced de las corrientes. Esas corrientes que hemos dicho que son circulares, que aunque no veamos, están ahí oxigenando y creando opciones de supervivencia al mar. En este caso el nuestro sería el Mediterráneo, ¿vale? Por eso el Mediterráneo también vamos a trabajarlo con esto que se dice de la teoría solunar, que ahora explicaré un poquito al respecto. Vámonos a explicar un poco primero los coeficientes de marea y luego explicaremos la teoría. Ya hemos visto que tenemos ciclos mareales de bajada, reparos de bajamar, ciclos mareales de subida, que son bajada y subida equivale a corriente, vaciante y llenante a corrientes, reparos de marea, que muchos me habéis preguntado, ¿qué es un reparo de marea? Cuando no se mueve la marea, ¿vale? Aunque esté abajo, no se mueve, o cuando está arriba, no se mueve, ¿vale? Y esto se va a producir aproximadamente cada 6 horas 20, más o menos, ¿vale? Cada 6 horas 20, momento de bajada y arranque de marea aproximadamente, ¿vale? Eso sería un ciclo mareal que luego, cuando vamos a hacer estrategia de pesca, podemos aplicarlo, y esto nos vale para todos los tipos de modalidades de pesca que hagamos: spinning, embarcación, desde costa, todo es necesario de controlar este tipo de parámetros, ¿vale? Si hablamos de corrientes, como hemos dicho, el tema coeficientes. El tema coeficientes, vamos a intentar explicar qué es lo que es. El coeficiente, si vemos este plano que tenemos aquí, vamos a ver las pleamares que nos está marcando, las bajamares. Esta flechita azul nos marca una pleamar, esta flechita roja nos marca una bajamar. Todas las horas que hay entre medio, desde las 4:20 de la mañana hasta las 10:20, está bajando la marea, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Y vamos a tener, como digo, cada aproximadamente 23 horas, cada 25 horas más o menos. Es decir, si tenemos una pleamar a las 4 y pico de la mañana, prácticamente al día siguiente, casi una hora después, vamos a tener la pleamar. ¿Os fijáis cómo va subiendo una hora esta pleamar? ¿Os fijáis? Pero bueno, esta es otra cosita. No nos va a dar tiempo a tanto. Vamos a ir avanzando un poco. Si os fijáis en los coeficientes de marea, esta columna que tenemos aquí, van a haber valores y números aquí distintos. Unos van a estar en 94, que pone muy alto, otro en 100, muy alto, otro en 102, muy alto, otro en 98, va bajando, de 90 pasamos a 77, luego pasamos a 63,
baja hasta 42, 40 y luego vuelve a subir. ¿Cómo sube y por qué baja esto y qué relación tiene? Si os fijáis aquí en esta primera columna con la luna, vamos a estar viendo momentos en los cuales la luna vamos a tenerla llena y momentos en los cuales la luna va a ir menguando hasta que llega nueva, ¿vale? Y hasta que vuelve otra vez a llenarse, ¿vale? Es decir, las mareas vivas, me vengo por aquí para que me veáis, equivalen, las mareas vivas son los movimientos de cuando el agua, la marea sube más metros, alcanza más distancia de subida y de bajada sobre un punto cero, digamos, mareas que pueden subir en algunos puntos, por ejemplo del océano, 3, 4, 5, 6 metros en puerto, ¿vale? En una playa plana evidentemente serán cientos de metros porque no tiene altura, pero en un puerto por lo mejor son 7, 8, 9 metros, lo que sea, ¿vale? Y baja otra vez la misma distancia. En Mediterráneo evidentemente una marea viva por lo mejor te alcanza 1 metro, 1,5 metros o 2, ¿vale? Te puede alcanzar o menos, ¿vale? ¿Qué significa? Pues que toda esa subida de marea llenante o esa vaciante mueve más agua, tiene que moverse más agua, llenarse más la marea o tiene que vaciarse más la marea, por lo tanto produce más corriente. ¿Y esa corriente que generan los peces y en el ecosistema? Desgaste. Esa corriente genera un desgaste, por eso los días de luna nueva y luna llena, los periodos de actividad suelen multiplicarse, la previsión de periodo de actividad suele multiplicarse porque el pez tiene en su medio más desgaste de lo habitual. Y si hay desgaste en época de crecimiento, ¿qué es lo que hay? Reposición. ¿Vale? Entonces, el pez de Mediterráneo que está acostumbrado a que la marea suba 20 centímetros, baje 20 centímetros y en un momento del mes sube 1 metro y baja 1 metro, ¿tiene desgaste o no? Sí, ¿no? Por lo tanto, repondrá más en esos días de forma habitual, de forma lógica, que en el resto de días, porque se cansa más y tiene que reponer, porque el pez no puede estar bajo mínimos, tiene que estar siempre equilibrado. Pues esta es la lógica un poquito que va ligada al tema de las mareas, y ahora vamos a aplicar con respecto a la teoría solunar. Pero antes de eso, si tenemos con luna llena y luna nueva coeficientes más altos, es decir, que la marea sube más y baja más metros, por contra tenemos el cuarto creciente y el cuarto menguante, cuando está la luna por la mitad creciendo o por la mitad menguando, ¿vale? Que la marea, que los coeficientes serán muy bajitos. Subirá menos la marea y bajará menos. Entonces, para muchos seres vivos que dependen de esos centímetros, esos metros de más que suben y bajan las mareas, cefalópodos, moluscos, crustáceos, seres microscópicos, gasterópodos, caracolas, todo este tipo de ecosistemas marinos que dependen muchísimo de todo lo que está generando el medio y que son parte fundamental de la alimentación y de la activación de muchas de las especies que nosotros vamos a ir a buscar. Si todo esto depende, evidentemente, ¿qué es lo que hacen estos animales que están por debajo de los peces? Alunarse, buscar ciclos vitales y exponerse en momentos determinados del mes. Es decir, resumiendo, que si aprendemos a entender cómo responde el pez, hay momentos que el ecosistema va a estar más favorable para que el pez se alimente por varios motivos, porque va a encontrar más alimento, porque va a poder
porque va a sufrir más desgaste y encima va a encontrar más alimento, y porque el ciclo natural le va generando, igual que le genera estrés, le va a generar oportunidades. ¿Vale? Vamos entendiendo un poquito el tema por cómo va. Es mucho más de, uy, marea alta, voy a pescar hasta ahora. Tenemos que entender esto. Tenemos que empezar a crear una escena de pesca y cómo va afectando esto para poder adelantarnos a acontecimientos y ligándolo luego a las variables que van a prevalecer en nuestra jornada de pesca. Ahora explicaré varios ejemplos antes que termine la hora, que tenemos una hora, ya sabéis, que se para, ¿vale? Pero básicamente es eso. Antes de que empecéis con las preguntas, voy a explicar ya el último punto, que sería la teoría solunar, para que la vayáis entendiendo, eso de los pescaditos que aparecen y tal, para que entendáis un poco el porqué. Si nos vamos aquí a otra vez a compartir pantalla, y nos volvemos otra vez a meter en la página, más abajo tenemos el apartado de la teoría solunar. Oye, que si pincháis aquí en la teoría solunar, os va a explicar en qué consiste y en qué se basa, ¿vale? Pero básicamente lo que significa es lo siguiente. Ay, perdón. Vamos a meternos por aquí. Teoría solunar. Tabla solunar. Aquí está toda la explicación, las mareas, que no hemos metido en toda la explicación. Vamos a meternos de nuevo. Ahí. Tenéis toda la teoría, todo esto que yo estoy hablando lo tenéis escrito en esta página. Aquí, si vais navegando por aquí, por el menú del margen izquierdo, ¿vale? Vámonos aquí a esta tabla de la teoría solunar. Como veis, tenemos periodos mayores y periodos menores de actividad. Los periodos mayores son previsiones de activación del ecosistema si las condiciones variables fueran óptimas para que el pez se active a esta hora, de 6:30 a 8:30 de la mañana. Y vamos a tener cada 25 horas 2 y 2, ¿vale? En un día a lo mejor vamos a tener un periodo mayor y 2 menores, pero no vamos a tener 4, porque un día son 24 horas, ¿entendéis? Porque va avanzando. Cada 6 horas 20 se produce un ciclo de marea completo, se completa un ciclo, digamos, está mejor dicho. Y vamos a tener uno a las 6:30 de la tarde, y si os fijáis, a las 6:42 a las 6:30 de la mañana, y a las 6:42 de la tarde comenzaría otro terminando a las 8:42. Mientras que vamos a tener uno periodo menor a las 12:05 de la noche, ¿vale? Empezando ese día 25 de... Bueno, este es un lunes 7, ha salido un lunes 7. Y otra actividad dentro de un periodo menor de las 1:55 de la tarde. Fijaos lo que pone aquí: tránsito lunar, luna sobre nuestras cabezas. Y aquí, salida de la luna, cuando sale la luna igual que sale el sol, siempre por el este. Bueno, algunas veces se mete un poquito al nordeste, le pasa igual que el sol, va variando un poco, pero normalmente este, ¿vale? Y tránsito lunar opuesto, ¿vale? Es decir, con la luna abajo de nuestros pies, y aquí puesta de la luna. Si nos vamos a esta tabla lo podemos ver más claro, las partes del día, las horas, ¿vale? Periodos mayores, 3 pescaditos, periodos menores, 2 pescaditos. Y ahora diréis ustedes, ¿y qué tiene que ver eso con todo el jaleo? Si nos vamos aquí, de 6:42, vámonos al de la mañana, que es más claro, está más resaltado, de 6:30 a 8:30 de ese día 7, que está aquí. ¿Cuándo tenemos la pleamar? A las 9 de la mañana. Es decir, ¿qué prevé esto? Si nos vamos aquí al tema este de las corrientes,
aquí lo tenéis a las 9 de la mañana, dice que de 6:30 prácticamente a 8:30, que es la última hora de subida, el patrón que va a coincidir de amanecida y ese reparo de marea que está aquí para arrancar, es decir, que termina ese ciclo de subida, la marea se va a parar a esa hora y va a activar el ecosistema. ¿Por qué? Porque hay muchos peces que están esperando que la activación de ese ecosistema para empezar a comer. Y ahora la pregunta es, ¿por qué me come la dorada en bajada? Porque la dorada está arriba de la escala trófica, en medio de la pirámide alimentaria, y cuando llega su turno, la marea y ese reparo ya ha avanzado prácticamente hacia la primera hora de bajada. ¿Cómo habéis quedado? Vale, esto de la teoría solunar es una cosa, como yo digo, que cuando empezamos a implementar todo este rollo que veis aquí en los manuales de multiplica las capturas, de pesca selectiva, vamos entendiendo cómo funciona el mar, cómo responden los peces, podemos aplicar en nuestra jornada y funciona. Porque te da dominio y te da control para poder establecerte en la escena de pesca en el momento adecuado. Lo usamos para pescar temporales, por ejemplo, estamos viendo que un temporal está complicado, hay mucho mar de fondo, mucho oleaje, elegimos un escenario muy al filo de que nos permita pescar con una rompiente a 80 metros o a 100 metros, pero sabemos que viene para abajo, y sabemos que hay un reparo de marea que me va a dejar pescar 1 hora y media y que me va a activar el ecosistema porque ese temporal viene ya para abajo y el pez va por delante de los ecosistemas. Y en ese momento, un momentillo, Pepe Luis, quedan 15 minutillos, en ese momento establecemos que separa la corriente y establecemos que nos va a permitir una acción de pesca. Y ojo, porque las pesqueras que se hacen en ese momento son monumentales. Separa la deriva del alga, ¿vale? Todos esos pescadores que se han ido para su casa amargados, que han perdido la energía intentando pescar en horas de subida de corriente, van amargados para casa, y el que entiende sabe que tiene 1 hora y media de pesca y luego empieza otra vez la vaciante a mover el arribazón. Pero el pescado se arrima a esa arribazón, que es donde está el alimento, ¿vale? Y eso es lo que te da dominio y control, y eso es lo que enseñamos nosotros cuando empezamos a hacer las clases y empezamos a hacer los cursos. Lo que hacemos es ubicar al pescador en los momentos adecuados de pesca y que aprenda a integrarse, igual que los peces, a adelantarse a estas funciones. Ahora tenían las manos levantadas, Pepe Luis. Dime, picha. ¿Me oye? Perfectamente. Y mira, no, yo entiendo que esto que has estado explicando mucho, y además bastante bien. He escuchado muchas veces a los pescadores decir, me gusta mucho las 2 primeras horas de la subida o las 2 horas antes de la pleamar, incluso las horas después de la pleamar o de la bajamar, cuando está subiendo o cuando está bajando. Eso también lo ha explicado Pedro. A esos pescadores habría que preguntarle qué tipo de especies busca primero, ¿vale? ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. ¿Qué es lo que primero se activa? ¿La salema o el sargo? Yo creo que la salema. Claro, porque está más abajo la escala trófica, sería un escalón por debajo. Herbívoro. Entonces, el herbívoro depende de toda esa opción que va a tener en ese reparo de marea para activarse. Los pescadores que pescamos mucho los mixtos, lo que buscamos es cuando la piedra se platea. La piedra se platea es que la salema invade la piedra. Ya sabemos que el ecosistema está activo. Sabemos que lo próximo que me va a entrar es un sargo, que lo próximo que me va a entrar después del sargo es una dorada, y que lo próximo después de la dorada o comiendo con la dorada va a ser un palometón que comparten momento de pesca, porque están equilibrados. Pega el salto del recolector en este caso al depredador, ¿vale? Coinciden y comparten escenario, ¿vale? Esto es lo que vamos buscando estos indicios cuando vamos aprendiendo
a cómo se comporta el ecosistema. Y eso que tú has dicho es muy importante. Porque, ¿por qué le suele coincidir con la primera de bajada o la primera de arranque de marea? Pues porque se activa el ecosistema, como hemos visto ahí en lo del periodo solunar, pero no es que el pez vaya a entrar a esa hora. El pez va a entrar cuando le toca. Exactamente. Y se atrasa, muy bien, Pepe Luis, muy bien. Vale, ¿Lo habéis entendido? Lo que he intentado explicar o transmitiros. perfecto, Juanma. Lo siento, pero yo tengo que ir. Gracias, Pepe Luis. El vídeo después. Muchas gracias. Lo subiremos. Venga, hasta Muchísimas luego. gracias. Como siempre, si no hay más preguntas, recordaros pues las cosillas que tenemos. Vamos a hablar un poquito de los cursos presenciales que hay para el que quiera venir con nosotros a hacer clase y vivir una experiencia bonita, que aparte pues hacemos acción de pesca y aprendemos, ¿vale? Voy a explicar algunas cosillas que están programadas para el que quiera apuntarse, pues tiene la puerta abierta, ¿vale? Y aprender todas estas cosas más en profundidad y más a fondo, ¿vale? Por lo que tenemos programado en cursos presenciales ahora mismo, en cuanto a todo esto de la pesca selectiva, de aprender a controlar mareas, rollos, de esto que estamos hablando, son el día 30 de septiembre en Algeciras, con plazas disponibles todavía, el 28 de octubre en Málaga y el 18 de noviembre en Huelva, ¿vale? ¿Qué consiste esta formación? Pues son módulos. Son 5 módulos. El primer módulo está dedicado varias horas a la interpretación de escenarios, ¿vale? Aprendemos a trabajar con la morfología de las playas, la técnica de lectura de escenarios, los ejercicios de interpretación de escenarios, y trabajamos con 2 aplicaciones, Google Earth Pro y Navionics. Trabajamos a fondo con ellas para aprender a ubicarnos en la playa y a leer buenos escenarios. Luego aprendemos a leer escenas. Dentro de esos escenarios, las situaciones que me van a crear cambios o situaciones importantes de activación favorables para los peces. Viento, mareas, estado de la mar y presiones atmosféricas. Trabajaremos con Windy, tabla de mareas y Winguru, ¿vale? En estas clases. Luego, en el módulo número 3, hablaremos de los tipos de especies, las respuestas que dan y aprenderemos a clasificarlo para aprender a encontrarlos en estas cosas que hemos estado hablando, los parámetros, por ejemplo, cuando arranca la marea, cuando sube y cuando los factores se ponen más favorables según situación en la escala trófica, ¿vale? En el módulo número 4 aprenderemos a leer jornada y a trabajar un pronóstico de jornada con nuestra metodología, que básicamente se basa en 5 pasos. Son lectura de previsiones, interpretación de estas previsiones, la crónica de la jornada, luego evidentemente todo el tema de reclutamiento de datos para apuntar todo y que no se nos escape nada, y al final las conclusiones, y haremos un ejemplo real con nuestro enfoque y estrategia y las pautas de entrenamiento y técnicas de planteamiento. Y en el módulo número 5, al final de esta jornada, terminaremos con una jornada guiada, que es una acción de pesca conmigo y con Antonio Correa, ¿vale? Estaremos pescando pues esta previsión que hemos visto y poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido. Y aquí veis fotos de algunos de nuestros alumnos que empezaron de cero y que terminaron encontrando pues su recompensa, ¿no? Algunos de ellos pues récords personales que hasta ahora pues no habían encontrado. ¿Qué vale este curso? Nosotros los vendemos por 120 euros. Es una jornada completa que incluye un montón de cosas, entre ellos la guía especializada de pesca. Pero para todas las personas que nos siguen y de forma especial, hacemos una promoción por 70 euros. Los podéis apuntar como reservando por solamente 20 euros y el resto, hasta los 70, los 50 los podéis pagar el día de la formación. Pero la reserva la tenéis que hacer por 20 euros. Y la verdad que es bastante interesante todo esto, ¿vale? Con esto yo ya termino. Espero que os haya ayudado. Si queréis reservar, os interesa todo esto que os he dicho, sois de la zona o cerca y queréis venir, poneros en contacto por WhatsApp conmigo por privado y se reserva. ¿Dónde se hacen los cursos? Normalmente lo hacemos en sedes cerradas, o bien nos apoyamos de nuestros socios, de Carlón,
cogemos una sala y ahí estamos impartiendo toda la metodología y luego nos vamos a la playa. Cuando estemos en Málaga, pues nos iremos a playa acorde al momento que tengamos. Si son temporales, pues acorde a los temporales. Si son momentos estables, acorde a los momentos estables. Lo mismo vamos a la Dorada, dependiendo un poquito del tiempo y tal. Si es en Cádiz, por ejemplo, pues lo haríamos en sede de nuestros socios, algunos clubes de pesca o Decathlon. Y en Huelva lo haríamos también, creo que en Decathlon, aunque ya trabajamos con algunos clubes que también podríamos usar sus instalaciones. Vamos a estar muy bien, nos vamos a pasar bien, vamos a desayunar juntos, vamos a comer juntos, vamos a pescar y vamos a aprender. Que de eso se trata, de compartir y de que de verdad, que controlando vuestra jornada podáis disfrutar de ella, ¿vale? Son jornadas inolvidables, hemos ayudado a un montón de gente a que sean dueños de su jornada, ya no miran a nadie, ya van a lo suyo, saben programarse, trabajan zonas nuevas, las explotan, zonas que no están de moda porque nadie cae en estas cosas como las que hemos explicado hoy, y hay muchas más. Esto es solamente la puntita del iceberg, lo que habéis visto, y funciona. Sobre todo funciona porque os vais a divertir, ¿vale? No porque solamente no lo vayáis a pasar bien ese día, sino porque os lo vais a pasar bien pescando, y eso es importante. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda. 5 minutitos. Como me ha sobrado hoy tiempo, por fin me ha sobrado tiempo, que siempre me quedo. Si tenéis preguntas de cualquier tema, aquí estoy para contestaros. 5 minutos tenemos. En lo que os pueda ayudar. Venga, ¿alguna pregunta que tengáis, duda? Estos manuales, para los que no lo sepan, lo podéis adquirir en formato físico, ¿vale? Son 207 páginas, donde es una recolección de manuales de todo el trabajo que hemos hecho en estos 5 años, interpretación de momentos de actividad en dos temarios, como veis. Pautas para cambiar mentalidad, importante, porque si no cambiamos el enfoque no vamos a poder solucionar problemas. Control de mareas, un temario manual donde nos explica todo ya paso por paso lo que hemos hablado. Manual de interpretación de escenarios, muy bueno para aprender a leer playas. Interpretar momentos también con pronóstico de jornadas. Manual de surcasting en temporales, para aprender a pescar en temporales. Manual de surcasting invernal, para aprender también a sacarle partido al invierno cuando esas actividades se paran. Manual especializado de la dorada, punto por punto. Manual de surcasting de la herrera, muy bonito también. Manual especializado del sargo. Manual especializado de la corvina, del dentón también, ¿vale? Lo podéis adquirir en formato físico, como este, por 29,90, ¿vale? O en formato digital por 19,90, ¿vale? Os lo recomiendo. Si queréis empezar a cambiar resultados, hay que empezar a hacer cosas distintas a las que estamos haciendo, porque donde estamos, en el punto donde nos encontramos, es lo que nos ha llevado el momento, la forma de pensar y la forma de ver la pesca que tenemos. Hay que ir cambiando ese chip, ¿vale? Vamos a ver cuánto tiempo nos queda. 3 minutitos. Hay compañeros que nos han escrito, a ver si nos han dejado alguna pregunta. Gracias por tu tiempo, Juanma, un placer como siempre. Muchas gracias, analizo toda la información y para la próxima te pregunto. Podéis usar los grupos para preguntar. Si ha sido bastante potente el contenido que hemos dado por primera vez, pues si tenéis alguna duda y os despierte alguna duda y tal, muchos de los compañeros ya tienen el manual. Si tenéis alguna duda de esto, lo podéis compartir por los grupos. Oye, Juanma, que con esto no me aclaro. Y yo encantado de ayudaros. Todo el tiempo que dispongáis y que yo disponga es vuestro. Lo tengo y voy leyendo poco a poco, y es un manual de lujo. La verdad es que es un manual que está basado, aquí ha trabajado mucha gente muy potente, Antonio Correa, Marcos Tavares, compañeros que ya no están, biólogos, Eduardo Tuño, Ángel Benítez, grandes de la pesca de nuestro país actual, de la historia de nuestro país actual, que han volcado su sabiduría y la hemos plasmado ahí para vosotros, para que la podáis aprovechar igual que a nosotros
pues no sirve, ¿no? Nada más. Muchísimas gracias. Cualquier información os la vamos comentando por ahí, por los grupos, y vamos compartiendo más vídeos, etcétera, etcétera. El lunes que viene hablaremos de otro temario. ¿Alguien ha levantado la mano? ¿Se ha arrepentido? Se ha arrepentido. Vale, pues nada más, chicos. Muchísimas gracias y buenas noches. Saludos a todos. Buenas noches, gracias.